Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo lunes tecnológico que vamos a realizar desde Fundación Dédalo. En este caso, vamos a tratar una temática tan interesante como es la facturación electrónica. Lo hemos titulado Facturación electrónica, ¿estás preparado para el cambio y cumplir con la normativa? Es una pregunta, aunque puede ser una pregunta retórica, ya que la normativa nos va a afectar a todos y deberíamos de estar preparados. Por ello, hemos organizado este webinar con el que pretendemos trasladar o pretendemos visualizar qué necesitamos para cumplir esa normativa, ¿no? Ante la inminente obligación de la facturación electrónica y la implementación de Verifactu bajo la ley antifraude, muchos negocios profesionales tendrán que adaptarse, negocios y profesionales tendrán que adaptarse a o adaptar sus sistemas de facturación o a los nuevos sistemas de facturación, ¿no? Para cumplir con la normativa, ¿no? Y vamos a intentar daros una visión completa a través de este webinar, de este lunes tecnológico, de las nuevas exigencias, plazos y por qué es importante, vamos a decir también crucial, adelantarse a este cambio, ¿no? Intentaremos ayudar a entender qué software nos puede ayudar en esta gestión de facturación electrónica, ya sea bien para verificar que el nuestro o el que tenemos ya cumple con esta normativa o para elegir uno que se pueda adaptar a estas necesidades, ¿no? Hoy tenemos el placer de contar con nosotros de nuevo a un colaborador que podemos decir que ya es un colaborador habitual nuestro, es Ujú. Fernando García Iglesias. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Él es director de Artaiz Asesoría Tecnológica y experto en esta temática, entre muchas otras, y nos va a abrir un poquito más, si cabe, los ojos y los oídos acerca de qué es esto de la facturación electrónica, qué vamos a necesitar para poder estar, digamos, dentro de la normativa que nos viene encima. Y aunque nos parezca o pueda parecer que esto es algo a futuro, esto creo que es un déjà vu que ya hemos repetido en varias ocasiones, pero cada vez está más cerca y deberíamos de estar al tanto de ello. Así que muchas gracias, Fernando, por supuesto, por volver a estar aquí con nosotros, por colaborar con nosotros y muchas gracias a todos y a todas que os habéis conectado para saber un poquito más y para poder resolver vuestras dudas. Como he comentado, antes de darte paso, Fernando, podéis utilizar nuestro chat para preguntarnos durante el lunes tecnológico y dejaremos unos minutos al final del mismo para podáis abrir los micrófonos, las cámaras y podamos entablar un poquito de conversación acerca del tema y poder resolver también las dudas. Así que, sin más, no te quito más tiempo, Fernando, muchas gracias y te dejo con ellos. Muy bien, perfecto. Pues nada, voy a compartir. Yo, por supuesto, agradeceros en primer lugar la invitación, que ya sabéis que siempre es un placer el, el colaborar con vosotros. Y bueno, yo creo que hemos hecho en el pasado cosas chulas y la gente ha tenido, lo ha visto interesante, que es lo que nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades. Hay una cosa que sí que puede ser, que sí que me puede ayudar también, que es que la gente vaya diciendo en el chat dónde está en cuanto a comunidad autónoma. Entiendo que la mayoría será de Navarra, pero quizás haya gente de fuera de Navarra, porque ese es un dato muy importante para que cada cual sepa un poco a qué atenerse, qué calendario, cómo le afecta. Entonces, si queréis, tú, Mario, me vas diciendo, o cuando esté un Yo poco estoy al respuestas. tanto, sí, yo estoy al tanto. Javier, por ejemplo, ha No, contestado rápidamente y nos dice que está en Madrid. vale, pues mira. Eso es lo que quería saber. Si había gente de fuera de Navarra, o sea, ya veis que tenéis capacidad de difusión también fuera de Ujú. Tudela, de Navarra. Bueno, yo empiezo y cuando, digamos, llegue el punto, pues te pregunto y me dices un poco el resumen, cómo va el marcador, ¿vale? Perfecto. Vale, pues entonces le hemos titulado Cómo cumplir con la factura electrónica obligatoria, aunque vais a ver durante la charla que realmente hay dos normas y dos tipos o dos obligaciones principales, que una de ellas sí que es la factura electrónica, que ya os adelanto que os va a afectar absolutamente a todos, con lo cual me parece una posición muy lógica y muy inteligente por vuestra parte el empezar a informaros de lo que se viene, aunque ya os anticipo que en este momento no podréis dar muchos pasos, pero bueno, siempre se puede, yo creo que siempre es importante empezar a prepararse porque en un momento dado puede ser que cuando queramos poner en marcha las herramientas que nos van a hacer falta, tengamos una cola tan larga delante de nosotros de gente con las mismas necesidades
que luego no lleguemos a tiempo. Entonces, bueno, por eso me parece interesante el empezar a familiarizarse con las obligaciones y con la normativa, ¿vale? Bueno, eh, vamos a definir, esto es un poco lo que vamos a hacer hoy, definir de qué estamos hablando, las normativas que entran aquí en juego, que son dos, la ley antifraude y la ley Crea y Crece. Probablemente habréis oído hablar, si no de las dos, al menos de una de ellas. También cómo se manda una factura a las administraciones públicas, la situación actual, la previsión de lo que viene hasta donde se sabe ahora y al final, como ha comentado Mario, pues haremos un tiempo para preguntas y para resolución de dudas. De todas formas, si alguno tiene alguna duda que considera que es más oportuno resolver en el momento porque no ha entendido algo, lo puede indicar a través del chat y aclaramos ese punto porque igual es mejor no dejar algo en el aire. Igual no me he explicado yo bien y es mejor resolverlo en el momento, ¿vale? Vale. Bueno, pues una pequeña presentación muy rápida de quiénes somos, porque está este señor aquí hablando de estas cosas. Mi empresa se llama Artaiz Asesoría Tecnológica. Llevamos más de 30 años dando servicios y asesorando a empresas en el mundo de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que hemos detectado es que hay muchas empresas o muchas entidades incluso, porque también tenemos clientes, entidades públicas, que necesita que alguien les asesore o les acompañe a la hora de implantar soluciones tecnológicas. Yo siempre digo que soy un poco como el amigo informático al que la gente llama en casa cuando se compra un ordenador. Oye, vente y me echas una mano y tal. Menos, yo lo de los programas piratas, eso no lo hago, te lo hace el amigo informático si su conciencia se lo permite, pero yo evidentemente no lo hago en las empresas, ¿no? Y muchas veces nos toca hacer de interlocutor entre los clientes y el proveedor de la tecnología. Es decir, hay que traducir muchas veces de informático español, español informático, porque la empresa que al final pone en marcha una solución tecnológica, pues muchas veces habla con unas palabras muy raras y cuesta entenderse con esa empresa. Entonces, nosotros hacemos un poco esa labor de traducir y de mediar entre ambos, ¿no? Y pues practicamos con el ejemplo, un uso intensivo de herramientas TIC. Hasta ahora estamos en Pamplona, pero durante muchos años hemos trabajado desde un pueblito muy pequeño en el Prepirineo de Navarra, que se llama como la empresa, Artaiz. Cuando digo muy pequeños, éramos 25 habitantes, pero para demostrar que incluso desde un entorno, como dirían, idílico, también se puede trabajar mientras haya unos mínimos de tecnología que nos permitan la conexión a Internet, ¿no? ¿Y en qué áreas trabajamos? Pues prácticamente en todo lo que la informática está presente hoy en el mundo de la empresa, que es como decir prácticamente en todo, porque ya los ordenadores han entrado en todo lo que, en cualquiera de las áreas de logística, comercial, atención al cliente, producción, facturación, administración, todo lo que... Y como veis, pues todo tipo de herramientas que pueden ayudar en una empresa y sobre todo estamos muy centrados en temas como la factura electrónica que vamos a hablar hoy, temas de firma electrónica para agilizar la gestión de procesos de firma de todo tipo de documentos con validez legal, soluciones de blockchain, pero no blockchain orientado al tema de las criptomonedas, sino blockchain como forma de garantizar la integridad de un documento que no se ha visto alterado desde que se ha firmado, soluciones de contabilización automática para agilizar procesos que quitan mucho tiempo en las empresas y en los últimos tiempos pues también estamos ayudando a las empresas a implantar soluciones de inteligencia artificial, sobre todo para la parte de atención al cliente, ahora que la inteligencia artificial ya es capaz de hablar por teléfono con total naturalidad y puede facilitar información de la empresa y puede atender cientos de llamadas simultáneamente, con lo cual, esos problemas de una empresa a la que llamas y siempre te sale, en este momento no podemos atenderle, te ponen musiquitas, tal, eso tiene una solución muy sencilla y muy barata y la empresa que no lo ponga, pues es que o no se ha enterado, que también puede ser, o no le preocupa mucho la atención al cliente o la imagen que da, ¿no? Vale, os invito, si estáis en LinkedIn, que es una red que os recomiendo estar, eh, porque para la empresa o para cualquier profesional es un foro donde hay muchísimo conocimiento. Os invito a este grupo que lo coordinamos nosotros. Pone aquí 997 miembros, pero creo que ya estamos por los 1000, perdón, por los 1200, una cosa así, que se llama Empresa y Tecnología en Navarra. Es un foro en el que se puede preguntar, sugerir, debatir, pedir ayuda, dar consejo. Aquí hay proveedores tecnológicos, incluso de nuestra competencia,
hay gente que quiere aprender, hay gente que pregunta, o sea que tenéis total libertad para entrar si os lo veis interesante. Y también os invitamos a suscribiros a un boletín que tenemos en LinkedIn que se llama Tecnología que te puede ayudar, que no os voy a llenar el buzón, o sea que os va a llegar como mucho una vez cada 2 o 3 meses. No tengo tiempo para escribir esto todos los días. Y ahora tiene, si no recuerdo mal, unos 4.000 suscriptores que se han dado, por supuesto, todo el mundo se ha dado de alta de forma voluntaria. Os podéis dar de alta y si no os convence, os podéis dar de baja con la misma rapidez y con las mismas facilidades con las que os podéis dar de alta, ¿vale? Vale, y aquí tenéis nuestros datos de contacto. Si en algo os podemos ayudar, pues a vuestra disposición. Vale, fin del spot publicitario. Os cuento. Vale, ¿qué es una factura electrónica? Una factura electrónica, aunque pueda parecer un poco obvio, es una factura emitida y recibida o recibida en formato electrónico, ¿vale? Pero tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Es decir, nadie te puede decir tienes que imprimir en papel porque la propia factura, el propio documento electrónico ya tiene validez legal. Pero hay dos tipos de facturas electrónicas. Las que, digamos, se llaman con datos no estructurados, es decir, el típico PDF de toda la vida, que está pensado para ser visto por una persona, pero que a una máquina le resulta muy incómodo manejar, porque los datos están puestos en la página, en las posiciones en las que una persona espera encontrárselo. Pero aunque lo veamos en una estructura vertical de arriba a abajo, pues primero los datos del proveedor, el cliente, las líneas de concepto de la factura, en la parte inferior la base imponible, el IVA, el total, etcétera. Aunque eso lo veamos de arriba abajo aparentemente organizado, las tripas de ese documento no siguen ese mismo orden. Es decir, un PDF al final es como tener un collage, una página en blanco en la que le vamos poniendo cosas que tuviéramos en una mesa, pero las ponemos sin orden ni concierto. Entonces, para un ordenador, un PDF siempre es un documento más complejo de interpretar. Entonces, una factura en PDF firmada electrónicamente es un documento legal de factura. Eh, en teoría, cualquier PDF que sea una factura debería estar firmado electrónicamente, aunque Hacienda hace tiempo que no pone ningún tipo de pega al típico PDF que se envía por email como factura. O sea, por eso no os preocupéis. Porque además, como ahora eso va a desaparecer, pues Hacienda tiene muy poca preocupación por estos temas. El segundo tipo de factura electrónica sería el que llamamos formato estructurado. ¿Qué quiere decir? Que está pensado para ser recibido directamente por un sistema informático, por un ordenador, no por una persona. Si vosotros veis un XML, que es el formato más habitual de factura electrónica, es una sopa totalmente ininteligible de comandos, pero al ordenador o al sistema informático le permiten extraer los datos porque está ya predefinido en qué posición y con qué etiqueta va a encontrar cada uno de los datos que están incluidos en esa factura. Entonces, todo lo que se viene, todo lo que va a ser obligatorio a partir de ahora, va a funcionar con este formato de datos estructurados. Es decir, va a tener que seguir unos formatos ya definidos que todo el mundo conoce. Cuando digo todo el mundo me refiero a todas las empresas que gestionan programas informáticos, con lo cual va a facilitar el intercambio de documentos entre todas las partes implicadas, los emisores de las facturas, los receptores de las facturas, Hacienda, que es parte muy interesada en todo este desarrollo, ¿vale? ¿Qué beneficios aporta la factura electrónica? Pues por una parte ahorra costes porque no tengo que imprimir a papel, no tengo que enviarlo por correo, agiliza la tramitación y el cobro de las facturas porque en lugar de enviar algo que por correo podía tardar X días, por email podía tardar X horas hasta que la otra parte lo recibe o lee el correo, va a ser instantáneo, facilita que se revisen y se aprueben esas facturas, reduce los errores porque ya no es que le envía el PDF a otro cliente o lo envía un email que no era, no, aquí va a ser un intercambio mucho más automático de documentos, con lo cual se agilizan los flujos de trabajo, por supuesto. Ahorra espacio de almacenamiento en comparación con la factura en papel de toda la vida, porque ya no hay que hacer esos procesos de imprimir, archivar, ir a los acetas, guardar las facturas, tanto nosotros las que emitimos como los clientes cuando reciben las facturas y las tienen que ir guardando en archivadores. Y reduce el riesgo de recibir facturas falsas porque habrá un sello o una firma electrónica que garantizará que el emisor de la factura es quien dice ser. O sea, ese típico fraude de que alguien envía una factura
y pone otro número de cuenta diferente de la del emisor de la factura, lo que se llama, bueno, no sé si habréis oído hablar de la estafa de man in the middle, del hombre en el medio, que es que alguien recibe una factura que viene para nosotros, cambia los datos de pago y nos hace llegar esa factura. Eso le ha pasado a muchas empresas que han pagado la factura. Ah, pues sí, es verdad, este es del proveedor, esto es lo que hemos comprado, es el precio, aquí está el número de cuenta. Y han pagado a alguien que no era el proveedor legítimo de la factura. Y se ha descubierto cuando el proveedor, pasado un tiempo, llama y dice, oye, ¿cuándo me vas a pagar esta factura? Y para tu sorpresa te dices, pues si la he pagado hace X tiempo. Y entonces es cuando se descubre que la has pagado, pero no se la has pagado al proveedor, ¿no? Y ahí empieza, hay que empezar a tirar del hilo. También simplifica la factura electrónica el comercio entre países, porque existen formatos que van a ser comunes en determinados entornos de intercambio de facturas y porque se puede integrar con las aplicaciones internas de la empresa. La idea es que ese proceso de facturación que ahora puede conllevar unos procesos manuales o una cierta intervención humana en la que se pierde tiempo y en la que puede haber errores, se automatice y ya sea un paso más del proceso de facturación, la parte de envío de la factura y la parte de confirmación de que ha llegado y de que se ha pagado por la otra parte. ¿Vale? ¿Cuándo es obligatorio? Bueno, pues en este momento es obligatorio cuando la entidad destinataria de las facturas es una entidad pública, es decir, Administración General del Estado, comunidades autónomas, Administración local, Seguridad Social, universidades, diputaciones. En este momento esas facturas están yendo a través de portales. El más conocido es FACE, el portal del Ministerio de Administraciones Públicas, y también cuando eres subcontratista de alguien que ha recibido un contrato de la Administración, y son facturas superiores a 5.000 euros, aunque tu factura no va a la administración, aunque tu factura va a una empresa, también tiene que ir a través de una página que se llama FACE B2B. Ejemplo, el Gobierno de Navarra saca a licitación la construcción de una carretera y el adjudicatario de esa construcción, que es una empresa que hace carreteras, subcontrata a quien pone la pintura, a quien pone los postes SOS, a quien pone los quitamiedos. Pues esas empresas van a facturar al adjudicatario, no van a facturar directamente al Gobierno de Navarra. Entonces, ese subcontratista tiene que pasar esa factura al adjudicatario a través de esta página FACE-B2B, porque la administración quiere tener un control de que el adjudicatario también está pagando en plazo y está haciendo esos procesos de una forma correcta. Entonces, por eso esas facturas ya no es un intercambio privado de facturas entre el subcontratado y el adjudicatario, sino que la administración quiere ver a través de esa página pública que se hace una subcontratación correcta, porque a veces incluso en el concurso de adjudicación permite o no permite la adjudicación hasta cierto punto del servicio que se ha contratado, ¿vale? Todo esto lo tenéis regulado por la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y la Ley 9/2017 de contratos del sector público, ¿vale? Y esto, esas facturas que van a FACE, en España el formato es el Facturae, que es un formato estructurado, es un formato XML con unas peculiaridades propias solo de España. Esto es como lo del ancho de vía de los trenes, que los trenes de ancho de vía ibérico no pueden circular por Europa. Pues aquí pasa lo mismo. El Facturae solo sirve para enviar a las entidades públicas españolas. Y en el resto de Europa se utilizan otros formatos, que es el VL o el CII, el Universal... Oye, ahora se me ha ido, perdona. Bueno, el formato estructurado a nivel europeo o el Cross Industry Invoice, que es el CII, que son los formatos que se utilizan para intercambiar documentos con Europa, ¿vale? Vale, ¿y cómo se mandan estas facturas a las administraciones públicas? Pues como os decía, FACE es el punto general de entrada de facturas de la administración, pero hay otros. Diferentes entidades públicas tienen también sus puntos de entrada privados, aunque la mayoría de administraciones públicas están en FACE. Es decir, muchísimos ayuntamientos, comunidades autónomas, incluso hay comunidades autónomas que tenían su propio punto de entrada y acabaron cerrándolo porque era más sencillo recibir a través de FACE todas las facturas que los proveedores estuvieran enviando para esas entidades. Por ejemplo, pues Comunidad de Madrid o Valencia están acogidas al punto general de entrada de facturas del Ministerio de las Administraciones Públicas, ¿vale? Como os decía, estas facturas tienen que estar en formato XML Facturae, tienen que incluir unos campos que se llaman códigos DIR3,
que identifican de forma inequívoca para qué entidad es la factura, es decir, aunque nos equivoquemos en el nombre, no lo pongamos exacto, da igual. Esos códigos DIR3 tienen que estar en un índice de códigos que está ya registrado previamente. Es decir, si yo tengo que facturar algo al Ayuntamiento de Tudela, por ejemplo, necesito saber esos códigos DIR3 que me los va a decir el Ayuntamiento de Tudela, que son el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable. Bueno, esto está pensado para las grandes administraciones que tienen una subdivisión, pues igual en ministerios o consejerías o delegaciones o diferentes programas, ¿no? Y esa página de FACE, esa página a la que estamos subiendo la factura, nos va a ir informando a través de una serie de notificaciones de cuándo la factura está registrada, cuándo, si se rechaza, si ha habido algún error, cuándo se admite para pago, cuándo se paga. Es decir, no tenemos que estar llamando al cliente, a ese cliente de administración pública, para que nos informe del estado de la factura, porque nos va a ir llegando automáticamente una información sobre los pasos que va dando la factura hasta que ha sido pagada. ¿Vale? Y en cuanto a Europa, hay una red que se llama PEPOL, que es una red abierta financiada por la Unión Europea, que permite el intercambio de facturas entre la mayoría de países europeos. Entonces, lo que pretende PEPOL es facilitar el intercambio de documentos electrónicos entre las empresas europeas y las entidades públicas de cualquier país de Europa. Entonces, como os digo, el formato es el VL, que es el que se recoge en esta directiva, y permite no solo el intercambio de facturas, sino también el intercambio de otros documentos como albaranes, pedidos, etcétera, que podamos tener que intercambiar con otras entidades, ¿vale? Vale, ya he buscado porque me iba a quedar con la duda. El VL significa Universal Business Language. O sea, es el lenguaje dentro del formato XML. Y, pero cualquiera no puede enviar una factura directamente a PEPOL. Yo siempre hago un poco un símil con la red telefónica. Tú no puedes ser una compañía telefónica salvo que cumplas unas ciertas condiciones y te enlaces con otras compañías telefónicas. Entonces, cuando nosotros cogemos el móvil y hacemos una llamada, realmente es nuestra compañía telefónica la que pasa esa llamada a la compañía telefónica del destinatario de la llamada. Pues en este caso, para enviar a PEPOL tienes que ser una empresa especializada en intercambio de documentos electrónicos y nosotros podemos ser clientes de alguna de estas empresas. Nosotros trabajamos con esta que pone aquí, B2B Router, pero hay otras muchas empresas que son proveedores, que son, digamos, como el servicio de correo que nos va a permitir hacer llegar documentos a la red PEPOL si tenemos que enviar facturas a una entidad pública europea. ¿Vale? Vale, bueno, esto era un poquito por ponernos en situación, porque evidentemente no es el fuerte, digamos, de la charla de hoy, pero entendía que podía ser interesante hacer una breve sinopsis, un breve resumen de la situación actual. Vale, entonces, como os he dicho, hay dos normativas que van a cambiar a corto plazo de forma muy drástica la forma de comunicarse tanto con la administración tributaria, con Hacienda, como con los clientes a la hora de enviar y recibir factura. Por un lado está la ley antifraude, que esta, digamos, proviene de Hacienda, proviene del Ministerio de Hacienda y se aprobó, la normativa es la ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Perdón. Transpone una directiva de la Unión Europea, es decir, había que hacerla sí o sí, no es que sea una originalidad que haya tenido algún funcionario o algún político, sino que era una obligación europea, con lo cual tenía que llegar. Como veis, es del año 2016 la directiva. ¿Qué pretende? Pretende aumentar el control tributario. O sea, lo que quiere Hacienda es tener más información sobre las facturas que se emiten y sobre cuándo se pagan esas facturas. O sea, quiere tener más información del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se publicó en el BOE el reglamento de esta ley el 6 de diciembre de 2023 y se publicó la orden ministerial, que era el último paso legal que faltaba para empezar a contar los plazos de puesta en marcha de la factura, el 28 de octubre pasado, o sea, hace escasamente 2 meses. La ley marcaba que a los 9 meses de la publicación de esa orden ministerial sería el límite para que todas las aplicaciones informáticas que se utilizan dentro del territorio de la agencia tributaria, o sea, esta ley no es de aplicación en Navarra,
pero en el resto de España todas las aplicaciones informáticas de gestión tienen 9 meses para estar adaptadas, con lo cual para el 29 de julio de 2025 todos los programas de gestión tienen que estar adaptados a la ley antifraude. Y las empresas, en lo que se aprobó en el BOE, perdón, en el reglamento, decía que las empresas estaban obligadas a usarla, a funcionar siguiendo las normativas marcadas por esta ley el 1 de julio de 2025. Entonces, aquí hay una contradicción. Si yo como empresa tengo que adaptarme, hacer lo que me obliga la ley el 1 de julio, pero igual el fabricante de mi programa hasta el 29 no lo tiene preparado, ¿cómo lo voy a hacer? Con lo cual, ese desajuste en fechas hace que se vaya a retrasar, digamos que lo han dicho de palabra, aunque no está todavía publicado, vaya a retrasar la fecha de entrada obligatoria para las empresas a enero de 2026, ¿vale? Aunque esto no es de aplicación en Navarra, digamos que nos sirve de guía porque ahora explicaremos qué va a pasar en Navarra y va a pasar algo muy parecido. O sea que, aunque no, aquí digamos que aplicamos lo de cuando las barbas del vecino veas cortar, porque nos va a tocar algo muy similar, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que pretende, bueno, qué cosas principales tiene esta ley? Por una parte, reducción de recargos, o sea, no todos son obligaciones o son cosas incómodas. La ley reduce los recargos por presentar impuestos fuera de plazo, es decir, los intereses que cobra Hacienda por no pagar el IVA o no pagar otros impuestos dentro de los periodos voluntarios. También reduce el límite para que un contribuyente aparezca en la lista de deudores con Hacienda. No sé en cuánto estaba antes, la verdad es que yo no soy experto en temas fiscales o tributarios, pero a partir de ahora tienes que deber más de 600.000 euros a Hacienda, digamos, para que te saquen en esa lista de la vergüenza de empresarios o profesionales o particulares que tienen deudas con Hacienda. También limita a 1.000 euros las operaciones en efectivo, es decir, Hacienda, cualquier operación que detecte por encima de 1.000 euros en efectivo, directamente es como una luz que parpadea y va a llamar su atención si lo detectan. Una de las cosas que afectan ya directamente a la factura es que las facturas deben incluir un código QR, el mismo que utilizamos para descargar una aplicación, pues un código QR que sirve para comunicarse con Hacienda de diferentes formas, pero todas las facturas deben incluir ese código QR, ¿vale? Modifica la Ley General Tributaria, prohíbe fabricar, tener o utilizar un programa que permita dobles contabilidades, es decir, es sancionable aunque no hagamos doble contabilidad, aunque no hagamos ningún chanchullo, solamente por tener instalado o por estar utilizando un programa que permita hacer eso, ya nos pueden sancionar. O sea, se presupone que si tenemos ese tipo de programas es porque vamos a hacer trampas, las hagamos o no, ¿vale? Y hay dos categorías de programa, lo que se denominan sistemas no verifactu y sistemas verifactu. A ver, verifactu es cómo se denomina al sistema de comunicar con Hacienda las facturas según se van emitiendo en tiempo real. Entonces, no es obligatorio comunicar con Hacienda las facturas. La empresa puede seguir utilizando, aunque el programa tiene que estar previsto que lo pueda hacer, o sea, el fabricante del programa sí que está obligado a prever las dos opciones. Cada empresa decidirá si quiere tener esa comunicación o no quiere tener esa comunicación en tiempo real con Hacienda. Si lo vamos a hacer un sistema no verifactu, el programa tiene que garantizar que la factura no se altera, es decir, debe garantizar la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de los registros mediante una declaración responsable del fabricante del programa. Es decir, el fabricante de nuestro programa de facturación tiene que decir a Hacienda, te aseguro que con mi programa nadie va a poder alterar una factura que ya se haya emitido. Y si luego se descubre que sí se puede, pues ese fabricante está ya condenado. O sea, desaparecerá del mercado porque lo que le van aparte de la sanción, lo van a crucificar porque todos los clientes suyos serán sospechosos. Entonces, en este caso, ese QR que aparece en la factura, ese QR servirá para que el destinatario de la factura, leyendo ese QR, informa a Hacienda de esa emisión de la factura antes incluso de que el emisor de la factura comunique con Hacienda pues en los plazos previstos similares a los que ahora hay del IVA trimestral, ¿vale? Los sistemas Verifactu son aquellos que remitirán información a la Administración Tributaria
prácticamente en tiempo real, que será obligatorio en caso de tickets o si utilizáramos un software que no está homologado. Pero bueno, hoy en día un software no homologado no tiene ningún sentido porque todos van a tener que cumplir esa declaración responsable, ¿vale? Entonces, el QR sirve para verificar que la factura ha sido notificada a la agencia tributaria. Cuando es un sistema Verifactu que está comunicado con Hacienda, el QR, el destinatario de la factura, cuando recibe la factura, leyendo ese QR, Hacienda le dirá, efectivamente, el emisor de la factura nos notificó la emisión de esta factura. O sea, te servirá para verificar que esa factura es legal, es correcta, ¿vale? ¿Quién no tiene que adaptarse a Verifactu? Las empresas que ya estén en el SII, en el suministro inmediato de información, es decir, normalmente las grandes empresas o aquellas empresas que ya están comunicando en el SII en el plazo de 5 días, creo que era 5 días como estaba, la emisión de cualquier factura porque les interesa, porque el IVA les sale a devolver y entonces les interesa agilizar la comunicación con Hacienda para que les devuelva o para que no tengan que pagar IVA. Quien está en el sistema de módulos, el sistema de tributación por módulos, y todas las empresas con sede social o sede fiscal en Navarra y País Vasco. En el País Vasco ya tienen el Ticket Buy, que es un sistema con una filosofía similar al Verifactu, que depende de cada una de las haciendas forales vascas, y en Navarra no está oficialmente aprobado nada, es decir, es la única comunidad autónoma o la única agencia o territorio fiscal en el que no se tiene un calendario para todos estos temas, pero las últimas informaciones son que van a coger el mismo sistema que existe en Guipúzcoa, el Ticket Buy de la agencia de la Hacienda de Guipúzcoa, y le cambiarán un poco la imagen corporativa, donde pone Guipúzcoa pondrá Navarra, lo que sea azul será rojo, porque todo lo que viene de allí suele ser azul, entonces como el fútbol, y todavía no hay un calendario ni está aprobado ningún tipo de legislación por parte de Hacienda de Navarra o de Gobierno de Navarra, pero será algo que va a llegar porque es obligatorio. Como os decía, transpone una directiva europea. Entonces no puede ser que Navarra sea una comunidad la única que se queda fuera de todas estas obligaciones que van a afectar a todas las comunidades autónomas. Entonces, puede que tarde un poco más, pero tener por seguro que va a llegar, ¿vale? Y como os decía, la mera tenencia de un programa que permite ocultar una segunda contabilidad o que no esté adecuadamente certificado o con la declaración responsable ya puede ser sanción de 50.000 euros, solamente por tener el programa, ¿vale? Vale. No sé si hay alguna pregunta, Mario, sobre hasta aquí. Digo, antes de entrar en el tema de la ley Crea y Crece. Por ahora no nos han preguntado. Sí que comentarte que al respecto de la pregunta de la comunidad autónoma, Ujú. dos personas, Javier y Óscar, nos han comentado que están en Madrid. Vale, Y vale. entiendo que la mayoría están en Navarra, aunque no lo hayan Ujú. puesto, y un par de personas en Madrid. Si alguien quiere Vale, comentar y es diferente, nos lo podéis poner sin problema. vale. Sé que alguien más está fuera de Navarra porque conozco a alguno de los asistentes, pero bueno, no Vale, serán muchos más. vale. Vale, bueno, pues entonces pasamos a la ley Crea y Crece, que es la segunda normativa que va a alterar o que va a afectar muchísimo la forma de funcionar. Esta ley proviene del Ministerio de Economía, que uno dice, ¿y no se podían haber puesto de acuerdo y hacerlo todo a la vez? Pues sí, se podían haber puesto de acuerdo, pero mira, pues ahí, ahí tenemos poca capacidad de influir. Esta ley está publicada en el BOE en septiembre de 2022, modifica la normativa por si alguien quiere buscar la ley 56/2007 y lo que busca es digitalizar las relaciones entre empresas, es decir, reducir los costes, facilitar la agilidad, la transferencia y reducir la morosidad en las operaciones comerciales. Es decir, la ley antifraude es para agilizar la información hacia Hacienda y la ley Crea y Crece afecta al intercambio de facturas entre proveedores y clientes, ¿vale? O incluye la obligatoriedad de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y profesionales. Es decir, ¿quién está exento de esta ley? Los particulares a la hora de recibir facturas electrónicas, perdón, a la hora de recibir facturas o tickets. Es decir, cuando yo voy a comprar el pan a una panadería, no me van a dar una factura electrónica ni me van a pedir un email para enviarme una factura electrónica. Ahí podrán seguir dándome el ticket de caja toda la vida o no darme nada, como hacen muchas veces. Pero esa panadería, las facturas que recibe de sus proveedores,
sí que las va a tener que recibir a través de el sistema que define la ley Crea y Crece, con lo cual, eh, aunque no haga factura electrónica a sus clientes, sí que va a estar obligada a ser capaz de recibir factura electrónica de sus proveedores, con lo cual esta ley va a afectar absolutamente al 100% de la actividad comercial, desde una tienda, una empresa, cualquier tipo de entidad de persona jurídica que emita o reciba facturas, ¿vale? Y los plazos los sabremos cuando se publique el reglamento. El problema es que no han publicado todavía el reglamento. Entonces, los plazos de entrada en vigor de la ley Crea y Crece están marcados se marcarán en el reglamento que lleva ya varios años de retraso. O sea, perdón, tenía que haber salido en el 2023, estamos ya acabando 2024 y todavía no tenemos una fecha de publicación del reglamento. Vale. ¿En qué afecta esta ley? Ya os digo, perdón. Esta ley es de aplicación a nivel nacional. O sea, esta ley tiene aplicación en Navarra. Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones con otros empresarios y profesionales. Como os decía, está excluido las ventas a particulares. Y tanto el destinatario, perdón, el destinatario y emisor, bueno, esto está mal escrito, sí, perdón, sí, está bien, el emisor, tanto quien emite la factura como quien la recibe, deben proporcionar información sobre los estados de la factura. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo le envío una factura a mi cliente, yo informo de que envío esa factura, pero mi cliente también informa a la administración de que recibe esa factura. Y además, mi cliente tiene que informar cuándo la paga y yo tengo que informar de cuándo la cobro, que deberían ser una fecha coincidente. Entonces, eso facilita a la administración el tener un control de cuándo pagan las empresas o los destinatarios de las facturas, cuándo pagan cada factura. Entonces, eso es lo que quiere la administración, tener la máxima información posible. Las plataformas que ya existen y que van a salir, deben garantizar, tienen que estar, digamos, interconectadas entre ellas de forma gratuita. Volviendo al símil que hacíamos antes del teléfono móvil, y cuando yo hago una llamada a través de imaginemos que yo trabajo con Movistar, mi móvil le dice a Movistar, quiero llamar a este número de móvil. Yo no sé en qué operador está ese número de móvil ni lo necesito saber. Quien lo tiene que saber es Movistar, que ya tienen para eso un sitio entre todos los operadores donde saben a qué operadora corresponde cada número de móvil. Entonces, esa interconexión entre operadores a mí no me la cobra Movistar, ya tiene que estar dentro de sus costes de funcionamiento. Pues en este caso pasa lo mismo. Yo le pasaré mi factura electrónica a esa empresa o a esa plataforma con la que trabajo y esa empresa se la hará llegar a la plataforma con la que trabaje el destinatario de la factura. Entre ellos se moverá la factura para que al final el destinatario sea capaz de recibir esa factura, ¿no? Saldrá una plataforma pública de creación de facturas, una herramienta que permite hacer facturas, aunque como no ha salido el reglamento no se conoce al 100% las limitaciones o las características. Se supone que será una plataforma muy básica y siendo una plataforma creada por la administración y teniendo el ejemplo de otras cosas que han hecho antes, probablemente sea muy poco cómoda de usar y muy poco intuitiva. Entonces, ahí ya cada uno, dependiendo de las necesidades que tenga de número de facturas a emitir, de cómo son de complejas esas facturas, de qué datos necesita, pues podrá valorar si utilizar esa plataforma de creación de facturas, que igual está limitada a X facturas al año, o si, como seguramente van a hacer la mayoría de empresas, lo ideal es que nuestro software de facturación integre esa capacidad de comunicar y de emitir esa factura hacia el operador de facturación electrónica o la plataforma de facturación electrónica con la que trabajamos, ¿vale? Pero no podremos obligar a nuestro cliente a que el receptor utilice una plataforma o un proveedor de facturación determinado. Es decir, no le podremos decir a nuestro cliente, para recibir mi factura te tienes que registrar con este operador o con aquel operador que igual te va a cobrar, como a veces pasa en este momento con empresas muy grandes
que abusan de su posición o del interés de los proveedores por trabajar con ellos y les obligan incluso a pagar un peaje por acceder a determinadas plataformas de facturación electrónica. A esto es lo que se refiere que esa interoperabilidad o conexión tiene que ser gratuita. Todos los operadores deberán ser capaces de hablar entre ellos, con lo cual cada cual podrá elegir el operador con el que quiera trabajar, el que mejores condiciones le dé o el que mejores prestaciones le dé y podremos recibir la factura, trabajemos con el operador que trabajemos, igual que ahora podemos recibir esa llamada de teléfono independientemente de cuál es nuestro operador de telefonía y cuál es el operador de telefonía con el que trabaja la otra parte. Quien emite la llamada, pues aquí será lo mismo, cambiando llamada por factura, ¿vale? Y bueno, aquí habrá que hacer, pero esto es un problema que no tenéis que preocuparos mucho porque esto lo harán los fabricantes de vuestro software de gestión. O sea, tendrán que tener una serie de condiciones, las facturas tendrán que definir una serie de elementos para que todas las partes puedan entender los contenidos de la factura, el destinatario, el origen, la base imponible, es decir, ese tipo de datos, ¿vale? Y teniendo en cuenta pues, el uso de la factura electrónica estructurada para que sea lo más fácil posible que las empresas que van a usar las facturas electrónicas pues se puedan adaptar a esas condiciones. Y la sanción por no cumplir es de hasta 10.000 euros. Lo que no estoy seguro es si es 10.000 euros por cada factura que no cumpla o 10.000 euros en general, porque aquí enseguida le empiezan a poner ceros a las multas, ¿vale? Entonces, un poquito como resumen, la ley antifraude, el objetivo es reducir la evasión fiscal, la ley Crea y Crece, el objetivo es luchar contra los impagos o los pagos atrasados. En la ley antifraude no podemos usar software que permita hacer trampas o tiene que estar homologado o conectado directamente con Hacienda y debe incluir ese código QR. Consecuencias, todos los emisores de facturas pues deben asegurarse que se hace con una herramienta, con un software de gestión que cumpla esos requisitos técnicos, con lo cual, y por eso está en rojo, no se pueden hacer facturas con Excel, con Word y, por supuesto, en papel, porque Excel y Word no cumplen esa obligación de garantizar que no se puede alterar una factura emitida anteriormente. O sea, yo con Excel voy a poder abrir infinitas veces un documento y voy a poder alterarlo todas las veces que quiera. Entonces, eso no da garantía a la administración de que no estoy haciendo trampas con esa factura. Y para eso se ha desarrollado todo el sistema este del Verifactu para enviar información a la agencia tributaria. Como os decía, pues los proveedores de software, los fabricantes de los softwares de facturación, tienen 9 meses desde la publicación de esa orden ministerial, con lo cual para julio de 2025, aunque aquí está mal la fecha, era finales de julio, si no recuerdo mal, tienen que estar adaptados los software de gestión. En la parte de la ley Crea y Crece, la que recordemos que sí que va a ser obligatoria en Navarra, igual que en el resto de España, es utilizar un formato común, actualizaciones del estado de la factura, esa obligación de que informemos entre las partes de cuándo se recibe, cuándo se paga, porque una de las consecuencias es que se crea una entidad que se llama el Observatorio, no me acuerdo el nombre exacto, bueno, el Observatorio de la Morosidad Privada o el Observatorio de la Morosidad Empresarial, que va a ser el encargado de publicar, igual que Hacienda publica la lista de morosos, pues este observatorio, como tendrá los datos de cuándo se emiten las facturas y cuándo se pagan las facturas, pues se encargará de hacer pública la lista de empresas que no pagan en plazo. Entonces, aparte de la vergüenza pública de salir en esa lista, eso tendrá también consecuencias como no poder acceder a concursos públicos o a servicios solicitados por la administración y también la de no poder recibir ayudas o otro tipo de descuentos que pueda haber en incentivos fiscales, etcétera, mientras la empresa aparezca en esos listados, ¿vale? Y también será obligatorio enviar esas facturas a esa nube pública o privada, según se defina en ese reglamento, la que a cada empresa le encaje mejor con su forma de trabajar. Como consecuencia, pues el usuario tendrá que tener un software de facturación que le permita emitir y recibir facturas en ese formato estructurado y estar conectado a la nube. Así como en el tema del antifraude, del área antifraude, podía haber un sistema Verifactu o un sistema no Verifactu, aquí no hay vuelta de hoja. Tenemos que estar conectados porque hay una obligación de que las facturas vayan a través de esos canales electrónicos
Entonces, dice regulación previsiblemente en vigor el 2026. Bueno, desde que salió la ley están hablando desde el 2022 que salía ya el reglamento. Todavía lo estamos esperando. Pero cuando salga el reglamento, que se oirá hablar mucho de ese tema, las empresas que facturan más de 8 millones de euros tendrán 12 meses para adaptarse y cumplir la ley Crea y Crece, y las que facturan menos de 8 millones de euros tendrán 24 meses para adaptarse y cumplir la ley Crea y Crece. Ese será el tope final. O sea, tendré, si estamos en menos de 8 millones de euros de facturación anual, pues tendré 2 años desde que se apruebe el reglamento. ¿Podemos hacerlo antes? Sí. Si mi software de facturación está adaptado a la ley Crea y Crece y yo quiero ya hacerlo, pues podré facilitar, porque me va a facilitar ese ahorro de tiempo en la emisión y recepción de facturas con los proveedores y clientes con los que me relaciono. Pues no es que tenga que esperar 24 meses para utilizarlo. Si el fabricante de mi software, que ellos sí que se adaptarán mucho antes, ya lo tiene preparado, pues yo puedo beneficiarme de esa comunicación electrónica y no perder el tiempo en hacer facturas a mano, en enviar por email, que me puedo equivocar, sino utilizar ya esos canales de facturación. Estos son los límites que marcará la publicación del reglamento en cuanto al tiempo en el que tenemos que estar adaptados a cada una de estas normativas. ¿Eh? Poniéndolo un poco en forma lineal, se ha publicado en 28 de octubre el reglamento de la ley antifraude y, como os decía, en julio de 2025 es cuando todos los softwares tienen que estar preparados a finales. Aquí está correctamente, 29 de julio. Y, vale, perdón, es que lo del 1 de julio era la fecha que estaba marcada en el reglamento como obligatoria para las empresas para estar utilizando ya la factura electrónica según la ley Crea y Crece. Pero es lo que, como se solapaban esas dos fechas, la de obligación para los fabricantes y la de obligación para las empresas que utilizan ese software de esos fabricantes, pues se va a subsanar esa orden y se va a publicar en teoría iba a ser a octubre, pero seguramente las últimas informaciones hablan de 1 de enero de 2026. ¿Vale? Entonces, desde ya hasta cuando realmente sea obligatorio para las empresas, es el plazo que tenemos para utilizar un software de facturación que esté preparado para trabajar con Verifactu, los que están en el territorio, digamos, de la agencia tributaria. Y para la factura electrónica, el 1 de enero de 2026. Ahí, si se publica según está previsto que se publique, eso nos afectará a todas, ¿vale? A todas las empresas. Y hasta aquí era un poquito lo que os tenía preparado para contar. No sé si ha quedado claro, si os he causado más dudas. Mario, ¿estás por ahí? Me he quedado solo. Nos ha abandonado. Bueno, como veo que hay una pregunta de Ana, dice, ¿las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro están obligadas a responder de la misma manera a estas normativas? Sí, hasta donde o sea, yo no soy experto legal, ¿eh? Yo ayudo a conocer las herramientas, pero cualquier intercambio de facturas va a ser obligatorio seguir ambas normativas porque aunque sea una entidad sin ánimo de lucro, se está generando un documento que tiene efectos fiscales y que tiene efectos económicos. Entonces, ese documento electrónico, esa factura, tiene que ser emitida siguiendo las normativas que marcan estas dos leyes. Pregunta Cristina, ¿vas a decir programas de gestión que sean válidos para factura electrónica? Hombre, tampoco era aquí tema de ofrecer nuestros servicios o de recomendar nuestras herramientas, pero prácticamente cualquier programa de facturación que tenga detrás, digamos, una empresa que está viva, si quiere seguir siendo una herramienta válida, va a tener que adaptarse a ambas normativas y a futuro a la de Navarra si desea tener clientes en Navarra. Entonces, prácticamente todos los programas de gestión, lo lógico es que estén adaptados a las normativas de las que hemos hablado. Entonces, si un fabricante de software de gestión no se adapta,
no va a tener nada que hacer porque ese programa no será válido para facturar en el futuro, cuando sean ya las fechas de entrega en vigor. ¿Vale? Pregunta Samuel, yo hago las facturas en PDF para Gobierno de Navarra firmadas a boli y escaneadas. ¿Eso ya no será posible? No, efectivamente, ya no será posible. De hecho, si te lo están dejando hacer ahora, da las gracias, porque en este momento no deberían dejarte hacer eso. O sea, tendrías que estar subiendo las facturas a través de FACE o a través del portal de algún portal de factura electrónica de la administración pública. O sea, hoy en día, salvo que sean facturas de muy pequeño importe, las facturas a la administración tienen que ir ya a través de FACE o a través de alguno de los portales de acceso y no es admisible un PDF escaneado ni firmado con bolígrafo, ¿vale? Entonces, mi recomendación, si la aplicación con la que creas ese PDF, si es un Word, un Excel o similar, eso no te va a valer. No es un programa que cumpla los requisitos actualmente ni de Verifactu, aunque en Navarra no será Verifactu, pero será el Ticket Buy o lo que llamen. De momento, Gobierno de Navarra lo ha llamado Ticket Buy Verifactu Navarra, como para no pillarse los dedos y bueno, pues ya veremos si me adapto algo tipo Verifactu, hago algo tipo Ticket Buy o hago un mix y lo adapto a mis necesidades. Pero lo que está claro es que tendrá que ser un programa que sea capaz de generar esos documentos para poder hacer esa transmisión. Entonces, una Excel no te va a valer. De momento te podría valer para hacer esa remisión a Hacienda de la factura, pero no te va a valer para la ley Crea y Crece, que esa sí que será de aplicación en Navarra. Sí, con el que comenta que es Excel. Vale. Pues mi recomendación, que vayas buscando un software de facturación, que los hay muy económicos. Si necesitáis ayuda, yo encantado de ayudaros, pero no hace falta hacer una gran inversión. Tenéis softwares de facturación que están en la nube, que no hace falta instalar nada en el ordenador y que hablamos de cuotas muy asequibles, 20, 30 euros al mes. Entonces, dice, vale, ¿me permite hacer lo mismo que hago con la Excel? No, te permite ahorrar mucho tiempo, porque en una Excel, cada vez que haces una factura, tienes que meter a mano los datos del cliente, tienes que meter a mano los conceptos de la factura, asegurarte que todo está bien, que la base imponible la multiplica por el IVA, que la suma, etcétera. Con un programa de facturación, todo eso lo puedes tener en una base de clientes, que ya tienes las formas de pago de cada cliente, que te va a generar un recibo. Si pasas recibos al banco, te va a generar una remesa de recibos, un cuaderno 19, y que garantiza que nunca te vas a saltar la numeración de facturas o que no vas a hacer la factura 100 con una fecha anterior a la factura 90, porque manualmente te equivocaste al poner los datos. O sea, un programa de gestión agiliza, perdón, garantiza no cometer ese tipo de errores que también pueden llamar la atención en Hacienda cuando ven fechas de factura incoherentes con la numeración o ven saltos o incluso facturas con números repetidos a diferentes clientes. Todo eso llama mucho la atención en Hacienda. Y también nos permite agilizar el envío, nos permite agilizar si, por ejemplo, tenemos albaranes, pues para facturar automáticamente albaranes. O sea, no verlo solo como una imposición que voy a tener que poner un programa, porque seguramente a largo plazo o a medio plazo ganaremos agilidad, ganaremos ahorro de tiempo y ganaremos seguridad en todo el proceso y también comodidad para nosotros y para nuestros clientes, porque todo será de una forma mucho más ágil y mucho más automática.